Voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Bien. Esta imagen que se ve aquí es la de un quirófano antiguo, en donde era la forma como antes eran los quirófanos. Ustedes ven detenidamente la imagen. Van a ver que las condiciones del quirófano no eran las más adecuadas, ¿no? Ustedes ven dentro de lo que es el quirófano, justamente en medio de la sala, hay una coladera en donde, pues, como la función que tienen todas las coladeras, pues vertir ahí escurrimiento de agua o de líquidos o de sangre, lo que pudiera canalizarse por esa vía, ¿no? Las luces de los quirófanos siempre estaban iluminados, tenían gran iluminación, como esta que se ve aquí, con ventanales muy amplios, muy grandes. Para que entrara suficiente luz. Hoy en día, obviamente, este diseño de quirófano ya no es el mismo. Acá no tienen este piso, por ejemplo, que se ve aquí, que es un azulejo. Ya no llevan un azulejo ni en el piso ni en las paredes. Todavía aquí en Morelia hay un lugar en donde se conserva un área de quirófanos muy parecido a esta imagen, que ya no se utiliza como quirófano, sino que se utiliza como un área de descanso de los médicos. Es en el Hospital de la Salud. Para los que no lo ubican, se encuentra ubicado en el centro, ahí donde está el Carmen, un hospital viejo. Y de hecho, la forma de esta área, de este quirófano, prácticamente casi es igual. Es igual, nada más que ahora, repito, es un área de descanso de los médicos de ese hospital, de los médicos internos, de los médicos residentes. Ya no se utiliza como quirófano. Bien, este es un quirófano actual. Mucha diferencia, ¿no? Al anterior, en donde pues la mesa quirúrgica es muy diferente, son modernas, el equipo de anestesia, los monitores, las lámparas. Y aunque aquí, si ustedes ven el piso y las paredes, todavía son de azulejo. En la actualidad ya no se permite esto. Esto es un quirófano de una clínica particular, en donde todavía en algunos lugares conservan esta modalidad del azulejo. Pero en realidad, a nivel institucional, por ejemplo, como Seguro, ISSSTE, Salubridad, esto ya no se utiliza. Es más bien un piso completamente liso y las paredes también completamente lisas para evitar en esos espacios de los azulejos se acumule, por ejemplo, polvo o suciedad que sea motivo de contaminación del área. Bien, entonces pasamos lo que es al área blanca. En la clase anterior revisamos lo que es el área negra, lo que es el área gris. Ahora repasamos lo que es el área blanca. ¿Qué es el área blanca? El área blanca propiamente es el cuarto de operaciones.
es decir, es la sala de operaciones. Es el área más limpia de todo lo que es el quirófano. Primero, las puertas de acceso al área blanca. Pueden ser de diferentes modelos, como en este caso, son puertas que se recorren con puertas automáticas. Esto en un hospital privado, pero pues en los Estados Unidos. Igual aquí son puertas automáticas que en cuanto uno se para enfrente, el detector hace que la puerta se abra automáticamente. En un hospital como el del Seguro Social, obviamente esto no existe, es una puerta nada más de vaivén, como de cocina, que tienen un hoyo en medio, pues, para ver al otro lado, pero que se abre, pues, hacia ambos lados. No son automáticas. Y esta es una sala de operaciones de lo que es el Seguro Social aquí en Morelia. Si ustedes son observadores, ven el piso es completamente liso, no es de azulejo, es de un material plástico adherible que hace que sea completamente liso. Incluso la unión de lo que es el piso y la pared, no hay esquinas como tal, pues no existe esa angulación entre lo que es el piso y la pared de 90 grados, sino que más bien es una parte redondeada. Es como decir que el plástico del piso se pega también hacia la pared para evitar precisamente esas esquinas y que sea sitio de acúmulo de polvo o de suciedad. Entonces, esta parte de la unión pues entre la pared y el piso está ligeramente como redondeada en esta parte pues ovalada. Y esto más o menos la característica que debe de tener un quirófano. Hay un flujo de aire que se le conoce como flujo laminar, es decir, en donde el aire sale, por ejemplo, por la ventilación en la parte superior y se absorbe o se extrae en las ventilas que se encuentran en la parte inferior. Esta ventilación es para mantener siempre el aire de los quirófanos fresco, para que no se acumule, por ejemplo, el polvo, no se acumulen los malos olores, entonces siempre hay aire circulando dentro de lo que es una sala de quirófanos para mantenerse fresca. Eso, en teoría. La realidad de las cosas es de que muchas de las veces esta ventilación en los quirófanos pues no funciona adecuadamente o los filtros no se encuentran, no se les da pues el mantenimiento muchas de las veces adecuado y entonces no siempre funcionan pues al 100%. Pero bueno, esto, repito, es en teoría. En la parte central siempre se va a encontrar lo que es la mesa de quirófano propiamente dicha, la mesa de operaciones, la cual puede ser de diferentes formas. Las hay con un mecanismo mecánico, las hay con un mecanismo automático, incluso manejadas con en donde se puede pues manipular las posiciones o se le pueden dar las posiciones a la mesa según el tipo de cirugía que vaya a realizarse. Ya habíamos platicado en la clase anterior lo que es las diferentes posiciones en las que se puede poner un paciente para precisamente poder acomodar el paciente y exponer adecuadamente el área a operar. Esta es una sala de operaciones en un hospital muy moderno, un hospital en Estados Unidos. Vean el piso igual es de plástico, liso completamente. Y si ven la unión del piso con la pared, también está como redondeado, es decir, el plástico del piso se adhiere un poquito hacia la pared y hace que no haya como tal una esquina propiamente. Las paredes son completamente lisas, a excepción pues en el lado donde están, por ejemplo, conectados algunos equipos como de aire, oxígeno,
pero el resto, lo demás, son paredes completamente lisas. Las lámparas de quirófano, de diferentes maneras, como lo que vemos, por ejemplo, aquí, en esta imagen, tenemos una lámpara LED, que es en la actualidad, pues la más moderna. La luz LED es una luz más clara, más intensa, y algo muy importante, no calienta. A diferencia, por ejemplo, de este tipo de luz, una luz como la que utilizamos pues, en casa, en donde la luz incluso puede llegar a lastimar y peor aún puede llegar a calentar. Entonces, si estas lámparas las tenemos, por ejemplo, a la altura de la cabeza, un poquito arriba de lo que es la cabeza, pues se nos calienta la cabeza de la lámpara, así como cuando se calientan las carnitas, que las mantienen calientes con un foco, pues hagan de cuenta que puede uno sentir también la sensación de que te quema. Pero obviamente estas lámparas ya cada vez están en desuso, ya se usan cada vez más las lámparas LED. Este otro tipo de lámparas no son LED, pero tampoco son como las anteriores, son en un punto intermedio, digámoslo así, en donde también son lámparas buenas, concentran muy bien la luz, pero también llegan a calentar un poco. Estas son las mejores, obviamente. Las LED, en donde tienen gran cantidad de LEDs, y cada lámpara, cada foquito, pues emite una luz clara que permite una visualización mejor del área pues a operar. Y repito, con la ventaja de que no son calientes. Podemos tener también lámparas de emergencia en el quirófano, por ejemplo, cuando se va la luz, cuando se va por alguna razón, alguna falla pues en la electricidad, hay lámparas de emergencia, porque puede suceder que se vaya la luz completamente en todo el hospital y entran en su lugar pues las lámparas, porque pues no sé si hayan visto, incluso por ejemplo en algunos lugares que no tienen este tipo de lámparas, terminan operando hasta con la luz del teléfono. Así de crítico puede ser el asunto, ¿no? Normalmente los hospitales grandes tienen su propia planta, que cuando se va la luz común, entra a un forma automática la planta del hospital. ¿Por qué? Porque pues en los hospitales hay muchos aparatos conectados, sobre todo, por ejemplo, los ventiladores. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID hay gran cantidad de pacientes conectados con ventiladores. Entonces, imagínense, sería un desastre que se vaya una luz y que no haya planta. Todos esos ventiladores automáticamente se apagarían y entonces los pacientes pues, no podrían respirar, ¿no? Entonces, al entrar a la fuente de energía propia del hospital, pues en forma automática funcionan nuevamente los aparatos. Pero existen estas lámparas de emergencia precisamente cuando por alguna razón no hay luz o fallan o descomponen las lámparas, por ejemplo, que están en el techo. Este tipo de lámparas que pueden ser pues desplazables, móviles, se pueden utilizar en caso de emergencia, cuando falte la luz. Y algunos médicos podemos utilizar, por ejemplo, alguna lámpara frontal. Estas son muy cómodas. Yo en lo personal utilizo la lámpara frontal, en donde, aparte de la lámpara que tenemos pues propiamente en la sala, es mejor tener una lámpara frontal porque hacia donde mires siempre va a haber ahí la luz, es decir, hacia donde estés mirando siempre va a estar iluminado. Por ejemplo, para ustedes como dentistas, este tipo de lámparas les funciona mejor porque pueden orientar muy bien el haz de luz, pues directo, una luz LED, hacia lo que es la cavidad oral y ya no le están batallando con la lámpara de la unidad. Aparte de las lámparas, tenemos el equipo de anestesia. El equipo de anestesia es este carro, esta unidad, pues que está equipada con monitores y aparte conectado, por ejemplo, ahí lo que es Bug y el equipo donde se administran, por ejemplo, los medicamentos para anestesiar al paciente, ¿no?
es decir, medicamentos que se vierten, por ejemplo, en estos lugares, aquí, en donde este medicamento se vaporiza y pasa hacia la vía aérea para salir finalmente por el ambú, y son medicamentos que pues a través del tubo endotraqueal en forma de gas pues pasan al paciente y lo mantienen pues anestesiado, lo mantienen dormido. Esto es para la anestesia general. Hay tomas de oxígeno, hay tomas de aire, hay succión que nos sirven para, obviamente, durante la cirugía. Las tomas pueden estar hacia lo que es el techo, como en este caso, o pueden estar en la pared. Ya depende de la modalidad y la modernidad del hospital. En el Seguro Social tenemos de las dos, unas tomas que van hacia el techo y otras tomas que van hacia la pared. Entonces ahí en estas tomas se conectan los equipos que van directamente hacia el paciente, como en este caso está conectado nada más el que es el de la toma de oxígeno. Dentro de la sala de quirófano, además de la mesa, del equipo de anestesia, las lámparas, tenemos mobiliario, es decir, este mobiliario que se utiliza dentro de la sala precisamente para llevar a cabo una operación. El mobiliario más común que se encuentra dentro de la sala son, por ejemplo, las mesas en donde se coloca por el instrumental quirúrgico. La mesa de Mayo, en donde se coloca también el instrumental quirúrgico. Esta es la mesa de Mayo. Tenemos los botes que son de patada, así se le conocen. Una cubeta de patada. ¿Por qué de patada? Porque se maneja precisamente con el pie. Es una cubeta que está en un sistema como con llantitas, en donde precisamente con el pie lo podemos mover, no precisamente con patadas, pero con el pie se puede uno acomodar esa cubeta a donde nosotros queramos. Hay el portazueros o también llamado tripié, aunque se llama tripié porque tiene 3 pies, aunque este que tenemos en la imagen no tiene 3 pies, tiene 5, entonces no es tripié, es un portazueros. Tenemos obviamente banquitos para sentarse, por ejemplo, el anestesiólogo, para sentarse el quirúrgico, y mesas de uso general, por ejemplo, para poner algún equipo que se puede utilizar, por ejemplo, en algunas cirugías. Cualquier equipo que pueda ser colocado, pues ahí nos puede servir esa mesa pues para poner algo. Empezamos con la mesa de Mayo. La mesa de Mayo es esta mesa que ven aquí en la imagen. Es precisamente la que se utiliza para colocar el instrumental. Es algo parecido a la que ustedes utilizan, por ejemplo, en la unidad, nada más que pues esta ya la tiene adaptada a la mesa pues de su unidad. Esta pues esa parte. La mesa de riñón, en donde coloca, por ejemplo, los bultos de ropa cuando llegan para vestir al paciente, y también el instrumental, ahí se selecciona. Se llama mesa de riñón por la forma que tiene de riñón, ¿no? Bueno, muchas ganas, una forma ovalada, una forma semilunar, pues, pero se le conoce como mesa de riñón. La mesa a usar sirve para poder colocar cualquier objeto ahí que tengamos que ponerlo pues en una mesa, ¿no? El tripié o portazueros, este sí es tripié, tiene 3 pies. O portazueros, que nos sirve para colocar pues precisamente o colgar lo que es la solución. El banquito de altura, esto nos sirve, por ejemplo, para el paciente cuando llega a la sala, sobre todo cuando entra a la sala, por ejemplo, en silla de ruedas, que no entra pues en camilla. Para subirse a la mesa, se le pone este banquito para que le llegue pues a
a la mesa y no esté dándole brinco. Sobre todo hay pacientes o, por ejemplo, son adultos mayores que están muy chaparritos, no le pueden dar el brinco a la mesa. La cubeta de patada es una cubeta de aluminio insertada en un rodete ahí con llantitas para que la podamos manipular fácilmente y no tengamos que estarla agarrando, sobre todo cuando ya estamos vestidos con la ropa estéril. También en la sala va a haber un negatoscopio. El negatoscopio es algo similar a lo que ustedes también utilizan, nada más que este está a la pared, en donde podemos revisar justamente en el quirófano, por ejemplo, alguna radiografía que queramos verla en el momento. Y también tenemos el sistema, por ejemplo, de succión, la aspiración, el equipo de aspiración. Tenemos también, por ejemplo, en algunas salas, como en esta, una báscula. ¿Para qué? Para pesar a los bebés, a los recién nacidos. Y también contamos, por ejemplo, con un electrocauterio. El electrocauterio o electrobisturí es este equipo pues electrónico que nos sirve para cortar y coagular al mismo tiempo. En lugar de utilizar el bisturí común, que ustedes pues conocen, el cuchillo, pues literalmente, el electrobisturí es un aparato que utilizamos en donde tiene la ventaja de que podemos ir coagulando, cortando y coagulando al mismo tiempo. Aquí tenemos un acercamiento del electrobisturí o electrocauterio. Y en la sala que está destinada para ginecología o ginecobstetricia, pues aparte de lo que es, por ejemplo, donde pesan a los niños, también está lo que es la incubadora, precisamente para poner a los bebés, por ejemplo, cuando nace un bebé prematuro, se pone en su incubadora y después se trasladará el bebé a la unidad neonatal. Esta es una imagen pues de un quirófano, obviamente, pero en Estados Unidos. ¿Qué más quisiéramos tener uno así de moderno, no? Nada que ver. Alguna vez tuve una oportunidad de estar, de hecho, durante mi especialidad me mandaron a rotar a Estados Unidos, a diferentes hospitales, y me tocó ver hospitales y quirófanos muy diferentes a los que tenemos aquí. Ahí de verdad que sí tienen quirófanos muy bien equipados. El mundo que ya quisiéramos tener aquí. Aquí lo que más se parece, o mejor dicho, dentro de los lugares que tienen mejores quirófanos aquí, pues obviamente son hospitales como Star Médica o el Hospital Ángeles, son los que llegan a tener los quirófanos un poquito más equipados. Bien, todo esto con la finalidad de darle un excelente servicio pues a nuestros pacientes, y sobre todo no hay mejor satisfacción que tener una recuperación adecuada de los pacientes, porque cuando no le va bien al paciente por alguna razón, así hayamos hecho el tratamiento adecuado, si la evolución del paciente no es buena, pues obviamente tampoco nos sentimos bien nosotros. Esta es una caricatura en donde se ve la diferencia un cirujano y el anestesiólogo. El cirujano casi siempre trae su ropa quirúrgica manchada de sangre, a diferencia del anestesiólogo que no viste la ropa estéril, sino nada más la filipina, y esto, pues él está en la cabecera del paciente y tiene la oportunidad de tomar su cafecito incluso mientras nosotros estamos operando. Bien, jóvenes, esta es la parte de el área blanca. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta. Entonces, en resumen, tenemos ahí ya las tres áreas
del quirófano, la negra, la gris y la blanca. En resumen, entonces, el área negra quedamos que es el acceso al área del quirófano. Desde la puerta pues, de acceso, la puerta de restricción, en donde nada más puede pasar personal autorizado. En el área negra encontramos entonces el vestidor, con los lockers, las regaderas, los sanitarios, los baños, lavabos, mijitorios, la taza del baño, todo eso. Pasamos al área gris, pero para pasar al área gris tenemos que pasar lo que es un transfer, en donde para pasar al área gris tenemos que ya portar el uniforme quirúrgico, lo que es la pijama quirúrgica, la filipina, el pantalón, gorro, cubrebocas, todo esto debidamente ya puesto. Pasamos al área gris y ya en el área gris, bueno, que son los pasillos a donde está pues el acceso a la sala de operaciones propiamente. Pues esta área gris se caracteriza sobre todo porque en esa área se van a encontrar, por ejemplo, los lavabos en donde nos hacemos el lavado quirúrgico, ya lo habíamos mencionado. Y también puede haber algo de equipo, por ejemplo, de seguridad del mismo hospital, como los extinguidores. Puede haber algunas áreas en donde se guarde, por ejemplo, medicamentos, donde se guardan soluciones, estantería, pues, anaqueles donde se guardan ese tipo de material. Y, por supuesto, también en el área gris está la sala de recuperación. La sala de recuperación con las camillas, también los monitores en cada área para cada paciente, en donde se vigila pues el postoperatorio de los pacientes. Y finalmente el área blanca, que es propiamente el área de quirófano, en donde está la mesa de operaciones, donde está el equipo de anestesia, la máquina de anestesia y todo el mobiliario que hay dentro, las lámparas de emergencia, las mesas, la mesa de riñón, la mesa de mayo, la mesa que se le puede dar diferente tipo de usos, los bancos, el banco de altura o el banco para sentarse, el negatoscopio y cierto tipo de equipo que puede utilizarse, por ejemplo, para ginecología. La báscula donde se pesa a los niños y, por ejemplo, las incubadoras. Esto entonces es en resumen las áreas quirúrgicas, que ojalá tengamos la oportunidad de visitar el área quirúrgica de alguno de estos hospitales, bueno, donde trabajo en el Seguro Social, que se dé la oportunidad de que tengamos acceso para que lo conozcan bien en persona, porque no es lo mismo nada más verlo en imágenes que estar ahí, y sobre todo ver algún tipo de cirugía en el momento. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una duda. Sí. ¿Debe haber una temperatura especial? En realidad, la temperatura debe de ser una temperatura agradable al personal. La temperatura agradable para cualquier lugar, un lugar fresco, oscila más o menos entre los 22 grados, 22, 23 grados centígrados. ¿Sí? Porque también tenemos que cuidar la temperatura del paciente. Por ejemplo, ahorita hace frío en las mañanas, 8 de la mañana, entrar a quirófano hace frío. Si nosotros ponemos el aire porque alguien de nosotros anda medio desequilibrado en sus hormonas y tiene calor, y ponemos el aire muy frío, a lo mejor para el paciente que de por sí ya va nervioso, esto puede ser un congelador. Entonces se procura que las salas estén más o menos entre 22 y 23 grados. Pero, ahí viene el pero, la realidad es otra. Muchas de las veces
el aire acondicionado no funciona adecuadamente. Y entonces operamos a temperatura ambiente. Como ahorita hace frío, pues la sala va a estar fría. En tiempo de calor, la sala va a estar calurosa. ¿Sí? ¿A cuánto? Pues a cuánto estemos. Hace unos años me tocó hacer mi servicio social de cirujano en Huetamo, en el Coplamar de Huetamo. Era un horno el quirófano. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado nunca funcionó, nunca funcionaba. Era un horno el quirófano. Entrar a operar, salía yo siempre empapado de la ropa, del sudor, por lo caluroso que es el área. Para los que sean de aquella zona, pues saben cómo es el calor en un lugar. Y ahora imagínense en un lugar cerrado. Y aún así, en un lugar cerrado, chico, donde aparte está uno con la atención de un paciente grave, pues sudas porque sudas, ¿no? Luego, entonces, no siempre es posible mantener la temperatura del área o del quirófano propiamente en una temperatura lo más adecuada posible. Pero lo que se busca siempre es de que el paciente sí tenga una temperatura adecuada. Si, por ejemplo, ahorita no sirven la calefacción, no sirven los aire acondicionados, para el paciente está haciendo frío, el paciente se le pone una sábana térmica, un equipo como si fuera inflable, como un colchón inflable, que puede ir abajo o puede ir encima, o como una cobija inflable, que son de plástico, pero que son térmicas y van conectadas pues a la luz. Entonces, el personal viene sobrando, en este caso, que estemos o no a una temperatura adecuada, pero el paciente sí tiene que estar a una temperatura adecuada. Sobre todo cuando son, por ejemplo, niños recién nacidos, niños prematuros, o por ejemplo los ancianos, ¿no? Que no fácilmente controlan su temperatura. Entonces, siempre en el paciente se va a buscar mantener la eutermia, es decir, la temperatura normal. No vamos a dejar que una persona se enfríe ahí porque está haciendo mucho frío. Pero para nosotros, los que trabajamos pues ahí en enfermería, los médicos, si tenemos suerte y está funcionando la ventilación, pues se trata de mantener a esta temperatura que les menciono, 22, 23 grados. Pero muchas de las veces esto no es posible. Hay veces que trabajamos con frío, hay veces que trabajamos con calor, pero el paciente siempre se va a procurar que esté en una temperatura adecuada. Ya entendí. ¿Alguna pregunta? Bueno, depende. Esa persona no autorizada, ¿quién puede ser? No entran. Sí, se puede meter. Sí ha llegado con algún lunático que se pueda meter así nada más. A la brava, pues, que viole, por ejemplo, hay seguridad. ¿Sí? En el área de acceso al quirófano hay seguridad, hay vigilantes. Y más ahorita, por ejemplo, con el COVID, tenemos hasta la Guardia Nacional en los hospitales, ¿no? Pero sí ha llegado a suceder que se pueda meter a la brava algún familiar. Obviamente contamina el área, pero ¿qué es lo que se hace en estos casos? Pues se le invita a salirse, ¿no? No sé si hayan escuchado que comandos armados llegan, entran y se meten al quirófano y rematan a un individuo, ¿no? Y no les importa si contaminaron o no contaminaron. La gente generalmente respeta. Si es un área prohibida, la gente no se mete. Pero sí suele pasar o ha llegado a pasar en donde algún paciente o familiar de paciente, dentro de la desesperación o dentro de, no sé, por querer ver a su familiar, sobre todo en los casos de algún accidente, navajeado, balaceado o algo, quieren meterse a la brava. Y sí han llegado a contaminar. Generalmente se quedan, por ejemplo, en el área gris.
no, difícilmente entran hasta el área blanca, porque como son muchos quirófanos, es casi que entrar a buscar cuarto por cuarto. Pues no. Pero yo creo que han escuchado, aquí en Morelia recientemente sucedió que en el Hospital Acueducto se metieron un comando armado a rematar ahí gente, ¿no? A un herido que estaba ahí. Ha sucedido en otros hospitales. Aquí en el Seguro Social afortunadamente no lo hemos tenido, pero en otros lugares sí lo han tenido. En otros estados sí lo han tenido, sobre todo donde está más feo. Tamaulipas, por ahí, así. Bien, se nos acaba el tiempo. Si no hay más dudas, pues ahí le dejamos. Nos vemos en la siguiente semana. No me acuerdo cuál es el tema que sigue, métodos de esterilización. Nos vemos, jóvenes. Que estén bien. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Nos vemos.